Buenos días, que el Señor me les bendiga. Hoy es domingo 19 de julio del 2020. Su pastora Rocío quiere compartir la palabra con ustedes bajo el tema Más que vencedores. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 8. Es un capítulo muy leído por nosotros, por el pueblo del Señor, pero sé que también Dios nos puede hablar a través de esta palabra. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la lectura de la palabra y te pedimos que seas tú, Señor, edificándonos a través de ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Más que vencedores. Yo quiero que hoy te hagas una pregunta, iglesia. ¿Te has sentido más que vencedor? Hoy mismo, en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más que vencedor? Hemos estado en tiempos de pandemia, tenemos muchos meses de no reunirnos en el templo. Como pastora he tratado de enviar audios con oraciones, mensajes, motivación al pueblo, pero ha estado de una forma muy individual nuestra relación con Dios, de una forma muy personalizada, el esfuerzo de cada uno por acercarse a Cristo. Y yo quisiera que hoy cada uno de nosotros como iglesia nos hagamos la pregunta de una forma individual. ¿Me siento más que vencedor? Meditando en este pasaje, yo quisiera hablarles un poquito en cuanto a este tema y quisiera que cada uno de ustedes ahí en sus hogares pudiera poner mucha atención a la palabra y meditar en ella y hacernos la pregunta: ¿sinceramente me siento más que vencedor o no? Si la respuesta es no, pastora, no me siento así. Si yo te dijera hoy vayas a orar por un enfermo, vaya a orar por un endemoniado. Si te llamara y te dijera, hermano, hermana, necesito que vengas a ministrar liberación a un endemoniado, orar por un enfermo o predicar un mensaje, me podría responder, amén. Aquí estoy, dispuesta y dispuesto a servirle al Señor. ¿O estarías contestándome, no, pastora, he descuidado mucho mi oración, he descuidado mucho mi relación con Dios, no puedo ir a orar? Yo quisiera que te haga la pregunta, porque si tu respuesta sería no, pastora, no me siento capaz, no me siento como un vencedor, yo quisiera que entonces pudieras poner mucha atención a la palabra esta mañana. ¿Por qué no me siento como un vencedor? ¿Cuál es el motivo por qué un cristiano no se pueda sentir más que vencedor en Cristo Jesús si hemos sido llamados a ser más que vencedores? La respuesta está en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El andar en la carne me hace sentir un derrotado espiritualmente. El ocuparme mucho de las cosas de la carne y descuidar mi espíritu me hace sentir un derrotado espiritualmente. Amén, iglesia. Sí, porque cuando nos ocupamos mucho de la carne y dejamos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de adoración a Dios, empezamos a sentir que somos poderosos aquí en la tierra
y que tenemos mucha habilidad en muchas cosas, pero que en el espíritu no tenemos habilidad, pero que en el espíritu nos sentimos incapaces, o sea, derrotados. Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo todos un momento, les invito a ir ahí a sus Biblias, Gálatas capítulo 5, voy a leer para ustedes del versículo 16 al 21 y dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días que dice en su Biblia son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿qué? Dice su Biblia, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, ¿qué dice? Y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le enseña a la iglesia, perdón, aquí leí Efesios, a la iglesia de los Efesios, cómo podemos andar, dice, en el Espíritu, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, Efesios capítulo 5, perdón, del 16 al 21 nos habla claro de la importancia de andar en el Espíritu y aprovechando bien el tiempo porque estamos viviendo en días malos. Nosotros no podemos bajar nuestra relación, nuestra guardia, nuestra relación con Dios. Ahora vamos a ir también a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Un momentito, aquí ya andamos buscando Gálatas capítulo 5. Versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien iglesia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, en los cuales que los que practican tales cosas que dice su Biblia no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos andar en los deseos de la carne, ni podemos tampoco desconectarnos de nuestra relación con el Maestro, porque cuando nosotros, conociendo su palabra, andamos en los deseos de la carne y no alimentamos nuestro espíritu, venimos a sentirnos derrotados espiritualmente. ¿Qué dice también Romanos capítulo 8? Vamos al versículo 4. Dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Yo necesito andar según el Espíritu de Dios y no conforme los deseos de la carne. Debemos ser guiados no por la carne, sino por el Espíritu Santo. La iglesia, los hijos de Dios, el pueblo de Dios necesita ser guiado no por la carne, sino por el Espíritu. Y estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia, escucha, donde nosotros no podemos ser guiados por la carne, sino necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice Efesios 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, escuche bien, iglesia, no somos deudores de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Porque todas las que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice que son? Estos son hijos de Dios. Ahora hagámonos la pregunta, ¿por quién he sido dirigido estos días? Analícese también. En estos tiempos de pandemia, donde casi no nos hemos congregado, donde casi no hemos podido asistir a un templo, a una iglesia, donde he tenido que esforzarme de una forma individual por mi vida espiritual, por mi alimento espiritual. ¿Por quién estoy siendo guiado? ¿Por los deseos de la carne que me incitan al adulterio, a la fornicación, a los pleitos, a las iras, a los enojos, a los celos, a las contiendas, a las disensiones, a los afanes? ¿O he estado siendo guiado como hijo de Dios por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que me hace ver este mundo muy diferente de lo que este mundo está viviendo, que me hace comprender el plan de Dios, el propósito de Dios, la certeza, la seguridad que Él está conmigo, que Él es mi defensor, que Él es mi guardador, que Él es mi guía, que mi relación con Él es hermosa, es estrecha, le conozco, le amo, Él me conoce, Él me ama, yo le adoro, Él me cuida, yo le exalto, Él ve por mí, yo le bendigo, yo le exalto, le adoro en intimidad y Él hace milagros en público. ¿Ese es el Dios que conoces? ¿O has estado sintiendo la sensación de sentirte desconectado del Señor? El versículo 28 dice también, Romanos capítulo 28, capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los conforme su propósito son llamados. ¿Cuánto estoy yo amando al Señor? Hazte la pregunta. ¿Cuánto estoy yo amando al Señor? Porque si es que yo he dejado de amarle, me puedo sentir derrotado. Pero si yo le estoy amando, si yo estoy viviendo para Él, si yo mantengo mi tiempo de oración, de comunicación con el Señor, no de esas oraciones de 5 minutos antes de dormir, ya acostado en la cama y con los ojos cerrados de sueño, diciendo gracias Señor por este día, te amo mucho y buenas noches. No esa oración rápida en la mañana, ay gracias Señor por este nuevo día, voy para el trabajo, corro y ya. Tenemos tiempo para ver el celular, para revisar el Face, tenemos tiempo para entrar a cuantas redes sociales podamos, de reír, de chistes, de vacilar un rato en el teléfono, de sentarnos, ver una película, ver televisión, de compartir con otros, pero decimos no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra del Señor. Entonces, si eso está ocurriendo en mi vida, no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino que estoy siendo guiado por la carne. Pero si lo primero para mí, lo más importante, es mi devocional, mi tiempo con papá,
Y siento que hay una sed en mi espíritu grande y un deleite de doblar rodillas y decirle por las mañanas, te adoro, te exalto, te bendigo. Y estoy aprovechando cada momento, cada instante de mi vida para adorarle. Si antes de salir para el trabajo me puedo hincar por lo mínimo media hora y darle gracias por todo lo que me ha dado, y le puedo exaltar y bendecir y poner todos mis proyectos en sus manos. Si antes de iniciar el día de oficio, de labor, yo le estoy adorando. Ahora en estos días recibí un testimonio muy lindo de una joven que me dice, yo siempre le he enviado prédicas y ella vive lejos, vive en Alajuela, pero me dice que se levantó por la mañana, alistó todo lo de su esposo para salir para el trabajo. Y ella sintió la voz de Dios que le decía, adórame, búscame primero a mí. Y ella dijo, bueno, la bebé está dormida, yo voy a hacer caso a la voz de Dios. Fue y se hincó, oró, conversó con el papá Dios antes de ver todo el oficio que tenía que hacer. Antes de la mente siempre nos dice, hagamos el oficio antes de que el bebé se levante porque después me atraso. Ella siempre fue y oró, adoró a Dios. La bebé se levantó, le dio desayuno. Cuando la llamaron a la puerta al frente y ella salió, y dice que mientras atendía a una persona al frente, escuchó el trastero de la casa que se vino al suelo y ella pensó, me mató la bebé. El trastero le cayó encima y me mató mi niña. Cuando llegó, solo el poder de Dios hizo que en un espacio del trastero la niña, el trastero cayeran todas las cosas, pero la mano poderosa de Dios protegió a la bebé, no se golpeó, no se asustó ni siquiera, no le pasó nada. Ella dice, Señor, gracias, porque lo primero que hice fue orar, lo primero que hice fue dedicar mi tiempo a la oración, que si así no lo hubiese hecho, ¿qué hubiera pasado hoy? A veces queremos que Dios nos guarde, nos bendiga y que todas las cosas nos ayuden a bien, pero nosotros no estamos amando al Señor. La Biblia es clara, la promesa es a los que aman al Señor. Y yo me doy cuenta que le amo cuando Él es el primero en mi vida. Cuando para mí es un deleite doblar rodillas y adorarle, no es un sacrificio, no es una religión. No es que la pastora tiene que estar ahí puyándome y recordándome, apaga ese Face, ora. No es así, es porque de mi corazón nace ese deseo de doblar rodillas y adorarle porque le amo. Cuando yo le amo a Él, todas las cosas me ayudan a bien. Pero yo tengo que aprender a amar al Señor. Amén. Voy rápido porque son 20 minutos los que me da el audio para predicar. Los versículos el versículo 31, vamos al versículo 31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 31. Vamos. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores cuando Él está con nosotros, porque no es por nuestra capacidad que vamos a vencer, sino que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que todo se mueve bajo su dominio y su control, nos da la victoria a nosotros, sus hijos, a los que le amamos. Él nos ayuda a ser más que vencedores en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier pandemia, cualquier situación económica, cualquier circunstancia que se encuentre en nuestra vida. A los que le amamos y los que somos guiados por su Espíritu, Él nos ayuda a ser más que vencedores. Ahora repasemos algo para concluir. ¿Qué necesito yo para ser más que vencedor? ¿Cómo podemos ser más que vencedores? 1. Debo abandonar los deseos de la carne.
Es importante. Si yo quiero ser un vencedor en Cristo Jesús, si yo quiero sentirme una persona triunfadora, si yo quiero sentirme una persona de éxito, si yo quiero sentirme realizado y un vencedor espiritualmente, lo primero que tengo que abandonar son los deseos de la carne. Amén. Esos deseos de los ojos, esos impulsos carnales, esas pasiones desordenadas, esa comezón de escuchar, esa picazón de ojo por ver. Yo tengo que abandonar todos esos deseos carnales para poder someterme al Espíritu de Dios y ser más que vencedor. ¿Cómo lo puedo hacer? Le puede preguntar usted, pastora, pero ¿cómo me libero de esto que ya me ató, que ya me atrajo, que ya me envolvió, que me tiene atrapado? Yo te digo en esta mañana, sométase en un ayuno y dígale al Señor, libérame, que téngalo por seguro que el Espíritu de Dios está dispuesto a hacer la obra preciosa en ti. El primero que tiene que estar dispuesto eres tú, porque ya el Señor lo está. Amén. Punto número 2, debo permitir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que dirija mi vida. Ya no puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo debo, voy, vengo, traigo, pongo, quito. No, ya tengo que consultar, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿cómo debo de hacer esto? Espíritu Santo, guíame, diríjame, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde quieres que viva? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de conducirme en el trabajo? ¿Cómo puedo ganar mis compañeros para Cristo? ¿Cómo puedo ser luz en medio de tinieblas? ¿Cómo puedo bendecir a mi familia? ¿Cómo quieres que hable? ¿Cómo quieres que conduzca mi vida? Ya no dependo de lo que yo quiera, ni de mi carácter, ni de mi ego, sino de la dirección del Espíritu Santo. Debo permitir al Espíritu Santo que dirija mi vida. Punto número 3, debo alimentar mi amor por Cristo. Amén. El amor se debe alimentar. Así como nosotros sembramos una plantita y le ponemos el agua, el sol, la tierra, los nutrientes para que esa plantita crezca. Si yo quiero ser un vencedor, yo debo de alimentar mi amor por Cristo. Debo de doblar rodillas, debo de agradecerle y declararle que le amo porque Él me amó primero. Amén. Yo debo alimentar esa relación con el Señor. Yo debo de deleitarme en su presencia, cantar cantos de adoración, exaltarle, bendecir su nombre y sentir que le amo porque Él me ha amado primero. Punto número 4 dice, debo creer que si he sido llamado por Él, también he sido capacitado por Él para ser un vencedor. Si Cristo te llamó a ser su hijo, si Cristo te ha llamado al reino de los cielos, a ser parte del reino de los cielos, Él también te ha capacitado para ser más que vencedor. Amén. No es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es por mi conocimiento, es porque Él nos ha hecho más que vencedores. Lo más importante en todo esto es que yo tengo que creer. Yo tengo que creer que Él es el Hijo de Dios, creer que vive en mi vida, creer que me ha llamado a ser su hijo y creer que en su nombre yo puedo ser más que vencedor y creer que puedo ser guiado por su Espíritu que me dirige a toda verdad y no por mis propios pensamientos ni deseos. Ahora sí, iglesia, después de esta enseñanza yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿me siento más que vencedor? Si no me siento más que vencedor, voy a tomar en cuenta estos 4 pasos que la pastora ha enseñado el día de hoy. Ahí te quedan grabados en el audio para repetirlos, para escucharlos, para escribirlos y decir, sí, yo puedo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Voy a ponerlo en práctica y cuando esta pandemia haya pasado y me convoquen a predicar la palabra en la iglesia,
Yo voy a estar como una dinamita, con muchos mensajes preparados aquí en casa. Cuando la pastora me diga, ven para orar por un enfermo, yo voy a creer que no importa el virus ni la enfermedad que ese paciente tenga, yo soy más que vencedor y mis manos tienen poder de Dios para ungir los enfermos y sean sanos. Yo voy a creer que si me llaman para cumplir con un deber, el Espíritu Santo me envía a cumplir con un deber, una responsabilidad de predicarle a alguien. La palabra de Dios está en mis labios y en mi boca y el Espíritu Santo me va a dirigir cómo predicar y pronunciar el rapto de la iglesia y la venida de Cristo y la salvación para que muchos entren por esta puerta y en su nombre de Jesús sean también más que vencedores, como Dios me ha llamado a mí a ser más que vencedor. Amén, iglesia. Así que, como les digo, con todo el amor del mundo, esforcémonos para ser más que vencedores. Que el Señor me les bendiga y tengan un lindo día y pasen una semana preciosa, meditando en la palabra del Señor y recordando que Dios nos ha dado todas las capacidades para ser más que vencedores. Que Dios me los bendiga en grande.